tal, señoras y señores? Muy buenas noches y bienvenidos al segundo debate A3 o Debat3 para los más amantes de los hashtags. Estamos en un momento especialmente complicado. Hemos de confesarles que en este segundo debate de la televisión pública queríamos abordar otro asunto, otra de las consecuencias de la pandemia, el paro. Pero el repunte registrado en nuestra ciudad, que nos ha colocado en posiciones realmente comprometidas, pues nos ha llevado a decidir no dilatar por más tiempo un debate que, lógicamente, se tenía que hacer. El referente a la emergencia sanitaria, el referente a la pandemia y actualizando y contextualizando lo ocurrido en los últimos días de la pasada semana. Ha sido mucho el esfuerzo de los profesionales, lo sigue siendo, en cualquiera de los ámbitos, fundamentalmente en el sanitario, en el de la prevención, y para ellos esta noticia pues ha supuesto un duro golpe. Hay una cosa, después de las muchas que han cambiado desde el inicio de la pandemia, que sigue reinando entre todos nosotros, y es la incertidumbre. Ahora sí cabe aún mucho más, porque no sabemos a qué escenario nos vamos a enfrentar, sobre todo en plazos de tiempo. ¿Qué debemos seguir haciendo? ¿Cómo vamos a planificar esta fase o cuándo vamos a solicitar el pase a la nueva fase, a la fase 3, cuando en el día de hoy precisamente se ha aprobado en el Congreso la sexta y última prórroga del estado de alarma? Hoy también era el último día para que la ciudad autónoma decidiera solicitar el pase a una nueva fase. No lo ha hecho, le ha ahorrado al gobierno la negativa. Ante esta situación vamos a debatir esta noche, porque ese es el debate que se plantea después de los datos del repunte. Antes vamos a conocer, desde que se produjo ese rebrote, un resumen de lo que han venido diciendo las autoridades, las personas directamente implicadas y cuáles han sido sus testimonios, para situarnos y comenzar con nuestros invitados que ya están en nuestro estudio. El jueves pasado se registraron 7 nuevos casos, elevando la cantidad de positivos a 29. El consejero de Sanidad se mostraba muy firme en su reprobación a la actitud de algunos ciudadanos por descuidar las medidas de prevención al contagio recomendadas por las autoridades sanitarias. Yo quiero decir y quiero transmitir a la población que el ministro, después de una larga conversación que tuve ayer con él, nos dijo que nos volvía a la fase 0. Que si esto seguía así, nos volvía a la fase 0. Señores, la responsabilidad está ahí, el virus está en la calle. ¿Qué es lo que está pasando? Porque parece que nadie nos está haciendo caso. También el jefe del Servicio de Medicina Preventiva de Ingesa dijo estar preocupado por el fuerte rebrote en casos de Ceuta en las últimas horas. Domínguez puso el acento en las fiestas o reuniones familiares en las que no se ha respetado el distanciamiento, produciéndose el contagio. Tanto es así que confirmó que, de una familia de 5 personas, todos resultaron contagiados. En todos ellos hay una relación de tipo pues de incumplimiento de salud pública, de distanciamiento o de falta de medidas, como es en el caso de que cuando hay muchas personas juntas, pues en el caso de las mascarillas, que además son obligatorias, o también pues no extremar las medidas de higiene. En cualquier caso, han sido sobre todo por temas sociales, ¿no? Por temas de reuniones familiares o de vecinos o de amigos. Bueno, es muy preocupante porque yo creo que si esta tendencia sigue, deberíamos de parar el desescalado, deberíamos incluso, si siguen subiendo los casos, de retroceder, porque nos jugamos el que tengamos en un momento dado casos muy graves, incluso muertes, ¿no? Como hemos tenido en este brote al principio del mismo, además. Ya el martes se producía un hecho insólito hasta el momento en todo el periodo de pandemia. Hasta 56 llamadas recibía el teléfono de atención al coronavirus de ceutíes que decían haber tenido síntomas de la enfermedad. Un aumento espectacular de llamadas que de 3 pasaba a alcanzar casi las 60 y en un solo día. Un hecho que podría tener que ver también con la psicosis creada por el rebrote de positivos, aunque desgraciadamente se confirmó
que en un buen número respondían a positivos reales. Llevamos 2 días o 3 en los que no paran de aumentar los casos, los ciudadanos se asustan, mucha gente vuelve, es cíclico, ¿no? Antes, al principio de poner este teléfono nos preguntaban por los síntomas, por si le pasaban, estaban viviendo situaciones con síntomas coincidentes, compatibles con COVID-19. Ahora, más tarde nos preguntaban pues quién puede salir, quién no puede salir, y vuelve otra vez estas llamadas de personas que sienten síntomas, de personas que tienen miedo, como es lógico por estos días que estamos viviendo últimamente. En suma, una situación inesperada, aunque quizá no para algunos profesionales de la sanidad, que vieron cómo se confirmaban sus peores pronósticos, no sin desazón, como ya a finales de semana reflexionaba el propio jefe de medicina preventiva del Ingesa, Julián Domínguez. Estaríamos casi al principio. Eso es lo que causa un poco más de, pues eso, de desazón, ¿no? Porque es decir, hemos trabajado muchísimo estos 2 meses, ¿no? Un poco más de 2 meses, ¿no? Para 3 meses, pero no tenemos que intentar no volver atrás como sea, ¿no? Y para eso hay que tomar las medidas ahora con mucha intensidad. Por eso estamos haciendo hoy pues muchísimas más pruebas e intentando analizar el mapa epidemiológico de la forma lo más exhaustiva posible, y si hubiera que tomar medidas de mayor intensidad, pues yo sé que la autoridad sanitaria, que en este caso es la consejería, pues las va a tomar inmediatamente, y me refiero pues si hubiera que pues en un momento dado pues tener que tomar medidas con alguna zona o con algún barrio. Una de las consecuencias de un repunte exponencial tiene que ver con la capacidad de atención sanitaria. Esta semana conocíamos el testimonio de una doctora ceutí, Nieves Martel, que trabaja en el Hospital Clínico San Carlos en Madrid. Esta profesional afirmó que el sistema sanitario ceutí no está preparado para un rebrote fuerte y para un impacto grave de la pandemia en la ciudad, algo que en su comparecencia de este lunes rebatía el director territorial de Ingesa, asegurando que Ceuta está plenamente preparada para afrontar una situación así. Lopera ha añadido además que Ceuta cuenta con 3 máquinas automatizadas para hacer PCR, algo con lo que no contaban hace unos meses. No me gustaría parecerme ni al Hospital Clínico de San Carlos, ni me gustaría parecerme a Madrid. Allí se han vivido situaciones de catástrofe. Algo se habrá hecho bien también en Ceuta, aparte de otras circunstancias que han favorecido, para que la incidencia en Ceuta haya sido lo suficientemente baja como para que no haya sido necesario, aunque se podía haber hecho perfectamente duplicar el número de camas de la UCI, y algo se ha debido hacer bien para que se centralice todo en atención domiciliaria gracias al esfuerzo que ha hecho atención primaria, y que el número de casos hospitalizados hayan sido 14 y el número de casos en UCI hayan sido solo 4. Por lo tanto, creo que Ceuta, por supuesto, que está preparada. La conclusión a todo esto es que Ceuta no pasa este miércoles a la fase 3. El gobierno de la ciudad ni siquiera lo ha pedido por una cuestión de prudencia y atendiendo también a la sugerencia del propio ministro de Sanidad, al que así le han ahorrado la negativa. Yo no me atrevería a pedir el pase dentro de una semana a la tercera fase, que si nos lo dieran sería para el día 15. Evidentemente, depende de la situación epidemiológica. En eso usted me tiene que comprender. Si yo llego otra vez a producir el cierre de las playas, mala señal. Si tenemos otro repunte de casos, mala señal. Entonces, prefiero no pronunciarme en ese aspecto hasta que no vea los próximos días. Yo creo que estos 9 puede ser un coletazo de estos contactos que ha habido, es lo que yo espero, porque de pronto hemos tenido 2 días con 0, con 1 y de pronto esto, es decir, y son contactos precisamente de eso, pero dejemos a la gente de las fiestas, dejemos de amenazar, dejemos de bulos y dejemos de acusar, que no merecen tampoco eso. Bueno, pues en este punto nos encontramos, hoy contamos para debatir sobre todo esto,
acerca de todo, de cómo se ha desarrollado, de cómo ha evolucionado la pandemia, de cómo se ha trabajado en estos meses de confinamiento, de qué ha ocurrido para el repunte, de qué debemos hacer a partir de ahora, qué escenario se plantea. Pues para eso contamos, para hablar de todo lo que nuestros invitados consideren de interés, por espacio de más de una hora, con el presidente del Colegio de Médicos, Enrique Roviralta. Buenas noches, Enrique. Muy buenas noches. Tenemos con nosotros también a Ángel Lara, que es el secretario general de Sanidad de Comisiones Obreras, presidente de la Junta de Personal del IGESA. Buenas noches. Buenas noches. Y a Rebeca Benarroch, que es directora general de Sanidad del Gobierno Autónomo. Rebeca, buenas noches. Hola, buenas noches. Contigo queríamos comenzar lanzando una primera pregunta, una primera cuestión, que es: estamos donde estamos y qué escenario se nos plantea ahora cuando, por decirlo de alguna manera y con un símil futbolístico, estábamos disputando el título y ahora nos estamos defendiendo por no bajar a segunda, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el consejero ayer en la comparecencia que hizo. Hay que esperar. Hay que esperar, no podemos decir ni esto ni aquello. Lo que pasa que para nosotros, después de todo el trabajo tan intenso que se ha hecho en las diversas administraciones, la vigilancia de contactos, los rastreos que hemos hecho, para nosotros la semana pasada fue una semana dura, para todo el equipo que ha trabajado ahí. Esta semana hemos empezado con 9, hoy ha habido un caso. Yo quiero pensar que a lo mejor son ramalazos del famoso brote o repunte que hubo la semana pasada. Pero, sinceramente, y de verdad, lo digo, los ceutíes se merecían haber pasado a la fase 3. Nosotros teníamos preparados, estábamos empezando a preparar documentación y hablábamos de ella. Ha sido muy difícil y muy duro, porque la mayor parte de los ceutíes creo que son cumplidores. Creo que se han hecho las cosas bien, los confinamientos se hicieron en condiciones y bueno, es verdad que hay algún grupo de gente y no, tampoco se puede como inculpar. A veces yo creo que interviene el desconocimiento y el decir no me va a pasar nada, en mi opinión. Pero lo que sí, desde aquí queremos hacer una llamada importante a toda la ciudadanía, que por favor cumplan las medidas de seguridad, que dejémonos de acontecimientos y que cumplamos las medidas de seguridad, que la pandemia no ha pasado, ni muchísimo menos como hemos estado viendo esta semana pasada. Eso es lo único que yo tengo que decir desde aquí. Hombre, para nosotros, ya repito, llevamos trabajando desde el 28 de enero. O sea, ya anteriormente habíamos tenido, pero llevamos trabajando, hemos revisado miles de protocolos, hemos vigilado a 1900 y pico contactos, estamos diciendo números muy fuertes, hemos asistido a millones de videoconferencias de trabajo, se han hecho charlas, se empezaron haciendo charlas con todos los colectivos vulnerables, directores de residencias, se han mandado millones de información al Ministerio, toda la que el Ministerio nos ha requerido a la ciudad de Ceuta. Hemos trabajado, hemos hecho grupos de desconfinamiento y desescalada en el cual han participado otras administraciones como Sanidad Exterior, como IGESA, etcétera, etcétera. La relación con el IGESA es cotidiana, cada uno en su nivel, o sea, preventiva, microbiología y el director territorial prácticamente hablamos y tenemos información diaria. Entonces creo que Ceuta se merecía que no nos hubiese pasado lo de la semana pasada, de haber estado como ejemplo de gestión de la pandemia. Nos encontramos ahora pues en la cola de, como creo que ha dicho Enrique cuando ha llegado, de héroes a villanos. Y eso que, bueno, hemos logrado eludir el golpe más duro, que hubiese sido retornar a la fase 0. Pero yo no sé si esto se preveía, se veía venir, existía un cierto cálculo de que podría haber un rebote entre los profesionales de la sanidad. ¿Lo calculabais más o menos de otra manera? Yo pienso que no, que como se había gestionado, y ahora no sé si mis compañeros pensarán una cosa distinta, como se había ido gestionando y el control que había en todos los niveles, y luego también el número de PCRs, que es verdad que ha aumentado de una forma importante. Al principio había que mandar las muestras a los terceros, se tardaba un montón de tiempo. Nosotros no pensábamos que iba a ser un repunte de ese tipo, sinceramente, porque yo no pensábamos que la gente ya sabía lo que era el nuevo COVID, que ya no es nuevo COVID, ya forma parte de nuestra vida, y no pensábamos que se iban a romper los protocolos de esa manera.
Sí, y antes nosotros desde el punto de debate vista de salud incluso, pública, sí. También quizá porque el impacto aquí ha sido pequeño y la gente, pues... Eso te iba a comentar, comentábamos antes del debate, decía Ángel, que la COVID-19 sí. no ha llegado de una manera rotunda a la ciudad. Efectivamente. Yo discrepo del comentario que ha hecho el director territorial. No nos vamos a comparar con Madrid, no nos podemos comparar con Madrid, ni tenemos los mismos aeropuertos que Madrid, ni las mismas empresas, ni el mismo tráfico de pasajeros y de empresas, de empresarios que vienen de un sitio a otro que Madrid, ni líneas de metro. Es decir, somos una ciudad pequeñita, fácil de confinar. Hay que recordarle que gracias al rey de Marruecos, Mohamed VI, que fue el primero que actuó cerrando la frontera, confinando a su población y protegiéndonos también a nosotros, de forma quizá indirecta. Y por otro lado se cerró también las líneas del ferry, con lo cual es una ciudad pequeña y yo no discuto que se haya trabajado por parte de la ciudad autónoma y del INGESA. Es más, me consta los esfuerzos que han hecho durante estos casi 3 meses. Tanto ellos como los trabajadores de la sanidad, como el resto de personal que han sido nombrados servicio esencial y en esta pandemia han tenido que ir a trabajar. Incluso los que se han confinado en su casa y han cumplido escrupulosamente su confinamiento. Desde aquí nos hemos esforzado todos y es de agradecer. Pero quizá por eso ha sido una ciudad más pequeña, los recursos que tenemos son limitados, yo entiendo que son limitados, no nos podemos comparar con este hospital, con el Hospital San Carlos, ¿no? Y por una serie de circunstancias, también buenas dosis de suerte y de trabajo, ¿no? Pero también suerte, pues ha hecho que el impacto en la ciudad sea pequeño. Ahora quizá por un grado por un lado, relajación de la gente. Hay gente, es verdad que hay gente insensata, no todo el mundo, algunos. Y por otro lado también quizás las pruebas PCR al principio eran pocas y salían menos casos, ahora se hacen mucho más y salen más casos, también tiene su cierta lógica, digo yo. Y un poco uniendo todo esto, pues la gente también se ha relajado, ha guardado menos la distancia, y lo que hay que hacer, lo que dicen los profesionales y lo que dicen los expertos, tener ciertas precauciones, lavarse frecuentemente las manos, uso de mascarilla, no invadir las distancias. Y hay que tener en cuenta que hay muchas personas que dependen de que pasemos de fase. Estos empresarios que están esperando abrir los negocios, los que los puedan abrir. Aquellas empresas que puedan aprovechar, o aquellas grandes empresas que puedan aprovechar que los números no cuadren para desmantelar. Hay que ser muy prudentes con esto. La gente, creo yo, que hay que hacer un llamamiento a la ciudadanía para que cumpla, porque no solamente está la salud y la economía de muchas familias. Sí, sí. Ha habido una cierta urgencia, quizás, no lo sé, con todo lo necesario que era comenzar a poner el país en marcha, porque que las empresas, los distintos negocios, comercios pudieran abrir, que fue un poco el debate que mantuvimos la semana pasada. No sé si, por otra parte, hay quien pueda sostener que ha habido cierta precipitación para que todo intentase volver a la normalidad lo antes posible y evitar el golpe de, por ejemplo, la consecuencia económica, ¿no? Pero, ¿cuál es el diagnóstico que hace el doctor Roviralta de la situación? Yo quería decir que los profesionales de la sanidad, los médicos, pues sí temíamos que esto pudiera pasar. Es decir, se está hablando de que es un virus, es decir, que aunque no lo veas, está, y que la forma de transmisión del virus es el acercamiento entre las personas. Por eso el desescalamiento no es un retorno inmediato a la situación anterior, sino unas fases progresivas donde lo que se pretende es que ese acercamiento entre las personas sea lo más paulatino posible y con las mayores medidas posibles. ¿Qué pasa? Que en el momento en que las personas empezamos a salir a la calle, la probabilidad de un posible contagio, aun teniendo en cuenta de que baje la incidencia, de que haya menos virus, la posibilidad es mayor, porque tu interacción con otras personas es mucho mayor. Por eso esta situación era un escenario posible, que desgraciadamente al final se ha cumplido. Y además demuestra otra cosa, que esto no es una cuestión que dependa de un colectivo o de un grupo de personas, sino que depende de todos. Es decir, con que uno de nosotros se salte las reglas, exponemos a todo el colectivo. Y todo el trabajo hecho, como bien han dicho, de 3 meses atrás, se puede echar por tierra. Y bien, como bien ha dicho Rebeca, podemos pasar de esa situación de alumno ejemplar que éramos a nivel nacional a casi repetir curso, ¿no? Efectivamente. Y tenemos que recordar que muchas veces las personas que se sienten inmunes, porque sean jóvenes o porque se sientan sanos,
aún siendo egoístas, tienen que pensar que aunque ellos no padezcan gravemente la enfermedad, que no está tampoco claro, es decir, que también ha habido casos de gente joven que han sufrido, incluso que han muerto, pero aún pensando que ellos no puedan sufrir gravemente, decir, bueno, yo soy joven, a mí no va a pasar nada, por lo que he visto en televisión, en noticias, ojo, que se lo puedes transmitir a tu padre, a tu abuelo, a tu tío, a personas de edad, a personas con enfermedades cardiovasculares, con hipertensión, con diabetes, etcétera, etcétera, y pueden fallecer. Hay que tener muy presente que en Ceuta hemos tenido fallecidos y eso hay que tenerlo muy, muy en la mente. Insisto, cada uno de nosotros cuenta. Podéis intervenir desde luego cuando lo queráis. Estoy de acuerdo contigo. Indicación mía. Lo que sí está claro es que las medidas de precaución de seguridad, la mascarilla, la distancia, han venido para quedarse durante mucho tiempo, porque hasta que no llegue la vacuna no sé cuál puede ser el camino. En principio el de mantener todas esas medidas de seguridad, el de lavarse mucho las manos, y no sé si también el hecho de que se vayan dando también más positivos y de alguna manera se vaya inmunizando la población, ¿no? Esto es descartable desde todo punto de vista. Bueno, yo particularmente pienso que efectivamente todas las medidas de protección entran a formar parte de nuestra vida. Esto es como una moda, digamos, o sea, ya sabemos que vamos a tener que convivir con utilización de mascarilla, o sea, uso de mascarilla, uso de guantes, uso de gel hidroalcohólico, etcétera, etcétera. Y muchas medidas higiénicas y muchas medidas de distanciamiento social, que para mí el distanciamiento social creo que es la principal medida, en mi opinión. Y vamos a tener que convivir con ello y lo estamos viendo también en los locales comerciales. Los locales comerciales han cambiado totalmente su forma de actuar, pero el que la población se inmunice, como tú estás diciendo, nosotros en Ceuta, precisamente debido a la baja incidencia, digamos, que hemos tenido durante la pandemia, en total han sido 200, si no recuerdo mal, 240 y tantos casos en total positivos, tanto por PCRs como por test de anticuerpos, eso queda bien lejos, porque como bien sabéis, los estudios de prevalencia que se han hecho nos dan a Ceuta la tasa más baja, una de las tasas más bajas. Entonces eso tiene su parte buena y su parte mala, como todo. Yo confío en que todos respetemos todas las normas, que todas las medidas de higienización, hasta que esperemos que llegue pronto, llegue la vacuna. Claro, yo lo apuntaba como una consecuencia, como un riesgo, pues ante la desinhibición de algunos ciudadanos que entiendan que la mascarilla no es necesaria o que no guarden las distancias, y mientras llega una vacuna, mientras llega una solución definitiva a todo esto, ¿no? Hombre, tener en cuenta una cosa, que Madrid, que todos hemos visto las escenas de Madrid, lo que ha supuesto Madrid, tiene una tasa de inmunización de un 10%. Madrid, o sea que imaginaros nosotros aquí. Entonces yo entiendo que nos queda recurrir a las normas que están establecidas, el distanciamiento social, la mascarilla, el gel y cumplir. Todos hemos oído también... Pero lo que ha dicho, perdón, sí, André, lo que ha dicho Enrique, estoy totalmente de acuerdo. Cada uno cuenta aquí. Somos todos los que tenemos un sentido de responsabilidad, no es solamente individual, sino colectivo. Tenemos nuestra obligación como personas, o sea, no es yo hago. Tú haces y es toda la sociedad la que sufre, digamos, lo que tú haces. Sí, Ángel, querías decir... Perdón. No, totalmente de acuerdo. Además, el daño, como he dicho, no es solamente el daño sanitario, sino el daño a las empresas. Ellos mismos, la gente está perdiendo su puesto de trabajo. Hay gente que se están gestionando el tema de los ERTE. Y ahora vamos a ver la crisis económica que queda de esto, porque evidentemente se están invirtiendo un montón de recursos, una cantidad ingente de dinero en recursos que no sabemos cómo va a quedar esto y qué crisis, evidentemente una crisis y un factor económico vamos a sufrirlo, eso es indudablemente, y que la gente tenga que concienciarse en una ciudad donde el trabajo precisamente no abunda. Tenemos una de las ciudades punteras precisamente en eso, en índices de paro. Entonces la gente tiene que concienciarse, aunque sean jóvenes, y si son jóvenes pues que piensen que la cabeza está un poquito para pensar y tomar medidas. Estas medidas, como tú bien dices, han venido para quedarse. Tendremos otra fase, que es cuando podamos viajar, ¿no?, interprovincial, que me imagino que habrá que tendremos que ir muy concienciados, porque ahí sí podremos tener otro brote, otro repunte, y podremos
podamos importar casos. Y también tiene que tener en cuenta la propia administración que bueno, que es hora, que esto lo hemos venido anunciando durante tiempo, no la pandemia, sino yo me remito al tema de los recursos que hay que invertir en sanidad. Hemos tenido unos años de crisis donde precisamente en sanidad se ha recortado. En Ceuta precisamente no hemos estado bollantes, no lo digo yo, lo dice la propia estadística del Ministerio, que año tras año habitualmente ellos sacan las estadísticas de la comparativa de todas las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad en su página web cada los años pares, y vamos viendo año tras año. Comisiones Obreras hizo un estudio en el 2016 que vamos actualizando, y siempre estamos en los últimos ratios en cuanto a profesionales. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque si la pandemia nos pilla de golpe, como decía el director territorial, yo dudo mucho que estemos en las mismas condiciones que la Comunidad de Madrid. Ellos estarían mucho mejor, aunque hayan tenido unos resultados. ¿Por qué? Porque tenemos los peores ratios de médicos de familia, los peores ratios de pediatras, los peores ratios de enfermería. Enfermería es preocupante, en concreto, y el resto de profesionales en general. No lo digo yo, lo dice la propia estadística, los propios datos del Ministerio. Esto lo viene avisando en concreto Comisiones Obreras, y no solamente en recursos humanos, sino en recursos materiales igual. Por ejemplo, en instalaciones de centros de salud estamos a la cola. Castilla-La Mancha tiene 7 veces más centros de salud que Ceuta, y tampoco sería achacable decir que es por el tema de las distancias, ¿no? Por ratio tenemos los profesionales más sobrecargados. Por ejemplo, en médicos de familia se está insistiendo en que, por ejemplo, un médico de familia no tenga más de 1.500 cartillas sanitarias, es decir, personas asignadas a su cupo, cuando aquí en Ceuta rondan, lo que pasa es que esos datos no interesan darlos, rondan sobre los 1.600 y pico, 1.700. Es decir, hay que hacer mucho, invertir mucho en sanidad, en infraestructuras y en recursos humanos, y tenemos que aprender de esto. La pandemia nos ha pillado, entiendo yo, nos ha pillado de lado, nos ha rozado, y si tuviéramos un impacto potente, pues lo íbamos a sufrir, porque yo entiendo que además lo venimos avisando y los datos están ahí. En lo que sería infraestructura y recursos humanos no estamos precisamente a la cabeza. Enseguida nos vamos a ir a la calle, porque hemos querido preguntar también cómo ve la gente, pues cómo se ha gestionado esta pandemia, pero efectivamente lo ocurrido va a modificar muchas cosas, el modelo económico de la ciudad igualmente, que ya se venía trabajando en ello, pero también el enfoque a la hora de invertir, el enfoque de proyectar unos presupuestos generales del Estado que efectivamente refuercen sectores como el sanitario, refuercen las plantillas, doten de más recursos. ¿Por qué? Todos hemos oído en los últimos días que posiblemente en el otoño pueda volver un repunte, un rebrote del virus, y bueno, ya hemos visto que es capaz de paralizarlo absolutamente todos, de manera que lo más idóneo, doctor, sería poder reforzar aquellos instrumentos que necesitamos para hacer frente a una situación que se puede repetir, ¿no?, y que es tan dramática, ¿no? Efectivamente, nos manejamos en un escenario de incertidumbre, donde no sabemos esa ansiada vacuna si va a llegar pronto o tarde. Tampoco sabemos si esos virus, aquellos que lo han pasado, realmente están inmunizados o pueden sufrir recaídas. Tampoco sabemos las posibles secuelas que puedan traer para aquellos que se han infectado a futuro, las complicaciones que pueden ocurrir, porque estamos hablando de una enfermedad que acaba de presentarse en la humanidad, es decir, llevamos meses con ella y estamos aprendiendo de esta enfermedad. En esto lo mejor es ser cautos, precavidos, y que no nos pase lo que nos ha pasado. No me refiero a Ceuta, me refiero al mundo, ¿no? Que nos ha pillado desprevenidos, unos sistemas sanitarios absolutamente desbordados. Ha habido casos tremendos, ¿no? Por ejemplo, en Italia, donde se ha tenido que decidir por falta de camas de UCI quién vivía y quién moría. Eso para un médico es dramático, pero eso ha pasado. Ahora mismo parece que en el mundo más desfavorecido, donde está ahora el invierno, en todo lo que es Hispanoamérica, se va a disparar, y no podemos olvidar que el mundo es redondo y que el virus sigue dando vueltas. Es decir, que si no invertimos también y si no cuidamos
a esos países que están en el subdesarrollo, el virus se va a cebar y después volverá, digamos, a este primer mundo. Para ello tenemos que pensar que en otoño la posibilidad de un rebrote, y lo hemos visto aquí en Ceuta, es más que posible. Debemos poner todo tipo de medidas para que no nos veamos desbordados, y para ello es necesario un sistema sanitario fuerte, es decir, pues personal, evidentemente, recursos materiales, fundamentalmente, estar provistos y tener una reserva ya de materiales de protección, de mascarillas para toda la población, de métodos diagnósticos. Es fundamental que tengamos suficiente test para que no tengamos que luchar a ciegas, sino saber exactamente los casos, que aunque no nos guste saber que hay casos, pero es mejor saberlo que no meter como un avestruz la cabeza y no saber lo que pueda ocurrir. No, detectarlos, y esperemos que los fármacos probablemente vengan antes que la vacuna, y que esos nuevos fármacos, está hablándose del Remdesivir, antivirales, que pueda al menos que esos enfermos graves no deriven en el fallecimiento, como lo hemos visto, y no se colapse nuestro sistema sanitario. Entonces, todo esto ha pasado, y además tenemos que, lógicamente, tiene que haber un engranaje con el sistema económico. Es decir, de poco nos vale una salud de hierro si después el sistema económico se desmorona. Es decir, que es un panorama, una incertidumbre, un panorama complejo. Yo permíteme que te diga que da hasta miedo, ¿no?, de pensar que esto volviera a ocurrir en el otoño con la gripe A, es decir, con la gripe, que volverá lógicamente la gripe. Y yo creo que esta vez no nos puede pillar desprevenidos, no puede ser. Y yo confío plenamente en la ciencia, estoy convencido de que los avances médicos van a ayudarnos, pero la ciudadanía, como bien han dicho, tiene que empezar a asumir que habrá ciertas restricciones y ciertas precauciones que por nuestro carácter latino probablemente no nos guste, por nuestra sociabilidad. Y después también la administración, las autoridades políticas también tendrá que hacer una política de inversión importante en algo fundamental como es la salud. Pues vamos a irnos a la calle a ver efectivamente qué piensan algunos de nuestros conciudadanos acerca de cómo se ha llevado la gestión en la expansión del coronavirus. ¿Usted cree que lo ha hecho bien el gobierno de Pedro Sánchez en la crisis sanitaria? Creo, por mí, está bien, de verdad, porque todavía necesitamos más tiempo, ¿vale? Porque este tiempo que te han dado es poco, y aquí más en Ceuta, tú sabes la cosa como está, cada día más peor. Entonces pedimos a Dios que dan mejor, pedimos al gobierno de aquí en Ceuta que mira por nosotros, ¿vale? Y yo primero un trabajador, antes como estamos de cuarentena de verdad, de primera, estoy trabajando contento y no tengo miedo de ninguna cosa. Ahora estoy en la calle, de verdad tengo miedo de todos lados, no puede saludar a nadie, de lejos no puede hablar con nadie. Yo creo que no, la verdad. Debería haber cerrado España mucho antes. Mariano Rajoy con el tema del ébola, y la verdad que Mariano Rajoy solamente sacrificó a un perro, desgraciadamente, pero sacrificó a un perro, y aquí ha puesto en riesgo la vida de muchísimos ciudadanos. Fatal, muy mal, la verdad que muy mal. Yo lo veo bien, la verdad. Para nosotros fatal, sobre todo para la tercera edad, que ya nos ha quitado todo, solamente tenemos el paseíto de la hora. Lo creo bien, lo veo bien. Bien. Pedro Sánchez, la sanidad lo está haciendo de maravilla. Es un gobierno, está en el poder y está ayudando mucho a lo que es el país, a España. Es su partido socialista, es un partido que defiende al ciudadano, al pobre y lo que es la gente que están necesitadas. Lo que está haciendo, muy mal, pero como esto no tiene arreglo, esto no tiene nada de... pues hay que aguantarse con lo que sea y ya está. Está muy bien, como esto va para largo, pues lo hace bien. Esto hay que estar un tiempo así y vamos, ya está. No hay... Ha sido muy lento. En el de hecho de traer las mascarillas, de hacer los test y todo eso ha sido súper lento. Yo creo que lo está haciendo bien, por supuesto. Yo te voy a hablar de Ceuta. De Ceuta lo están haciendo de maravilla.
Y por lo que escucho y por lo que veo, muy bien no están saliendo las cosas cuando hay tanta cantidad de muertes. Yo la verdad que creo que lo ha hecho muy bien. Lo único que pasa es que ha habido mucho, ¿cómo te explico? Ha habido mucho chanchullo y le echamos la culpa a él, pero en realidad no creo que sea así. Bueno, hoy mismo en el Congreso ha tomado mucha relevancia aquella manifestación del 8M en Madrid y que ha servido para una nueva bronca en el Congreso de los Diputados. Bueno, si consideráis podemos también discutir si posiblemente se tuvieron que tomar las medidas con más antelación, si no, pero lo que es cierto es que a lo largo de la pandemia sí ha habido mensajes contradictorios. De repente no se aconsejaba o daba igual un poco la mascarilla, al cabo de los 2 meses se obligaba a la mascarilla. No lo sé, no sé qué pensáis vosotros, más acostumbrados, tanto desde la parte del personal sanitario como técnica, más acostumbrados a la mascarilla, por ejemplo. Bueno, hay que tener en cuenta también que hubo un momento complicado como país. Los sistemas China, que donde se importa la mayor parte de ese tipo de productos, las mascarillas, todos los sistemas de protección eran difíciles de comprar. Hubo un momento que al principio de la pandemia que había en general un desabastecimiento y yo, la verdad, nosotros al principio lo sufrimos, teníamos algún material, pero no el material suficiente. Bueno, estuvimos gestionando y nosotros se hizo un contrato importante por parte de la ciudad, con un nivel importante para poder proveer de mascarillas que gracias a ello hemos dado a todos los colectivos vulnerables. Pero hubo un momento complicado, difícil, vamos, nosotros lo sufrimos y lo puedo decir. Cuando nosotros compramos los test, se compró los test, unos test validados, en fin, con todas las características. Es una anécdota, pero tuvimos que mandar una carta a la Embajada Española en China, porque los test estaban en la aduana y no pasaban de la aduana. Entonces el proveedor nos decía, os devuelvo el dinero, y decíamos, no, queremos los test. Entonces, que ha habido momentos difíciles para todos. Difíciles. Es verdad que no había mascarillas, pero lo que extraña un poco es que se reconozca que en ese momento no se aconsejaba porque sencillamente no había. Efectivamente, eso es lo que da que pensar y eso es lo que a mí me molesta. Somos una sociedad, yo creo que razonable, ¿no? No nos tienen por qué mentir. Yo es que encajo más las mentiras. Entonces, no había mascarillas. Entramos en otras cuestiones, entramos en cuestiones de una economía globalizada, una economía donde se deslocalizan las empresas y me las llevo a China, porque allí en China me las fabrica alguien con pocas condiciones de trabajo y a un precio muy asequible, y desmantelo la factoría en España o aquí o allí. Entonces nos encontramos ante ese mundo y tú ahora tienes que competir con una pandemia donde países con muchos más recursos que España compiten por esa mascarilla. Entonces es verdad que es complicado, de hecho en concreto yo no he criticado eso porque habría que verse en el caso y España dentro del peso de todos los países pues no es que tenga, estaríamos ahí en una franja media, pero lo que los gobiernos no deben es de engañarnos, efectivamente deben de decirnos la verdad y la verdad es que no había mascarillas y que las pocas mascarillas que había hay que dejarlas o reservarlas por lo menos para el personal que tiene que atender sí o sí a los enfermos que van surgiendo, porque además había otras medidas, estaba la medida del distanciamiento y las medidas del lavado de manos, y yo creo que la gente lo hubiera entendido y encajado mejor. Ahora pasamos a la situación contraria, la situación es que si no llevas mascarilla te sancionan. Es que las cosas no son así y eso es lo que a mí me molesta más del asunto, que desde un primer momento no nos digan la verdad. Si no hay material o hay escaso o hay problemas, díganlo que los gobernantes lo digan o las administraciones lo digan a sus trabajadores o a la población. Hay pocas mascarillas y hay que hacer un uso racional de ellas. Creo que es lo que debían de haber hecho. ¿Cómo lo veían los médicos unas semanas antes de tomar la decisión del confinamiento, después de las noticias que nos iban llegando de Italia, etcétera? Yo voy a ser un poco más duro. Yo creo que se subestimó el problema, se subestimó gravemente el problema. Es decir, nosotros a los médicos ya antes del confinamiento ya se nos prohibió las reuniones de médicos. Se nos cancelaron los cursos, se nos cancelaron los congresos, todo, porque se veía venir. Yo creo que en su momento, si se hubiera
Hombre, es difícil, es verdad que hay que ponerse en la situación del que toma medidas, pero desde el punto de vista del profesional médico, estas medidas de confinamiento se tenían que haber tomado antes. Probablemente en los aeropuertos se tenían que haber tomado medidas más restrictivas, sobre todo en los vuelos que venían de Italia, donde ya tenían la pandemia instalada. Es decir, el virus se replica de forma exponencial. Es así. Con lo cual, día que tardas, son probablemente miles de pacientes que se van contagiando, miles de personas que se van contagiando. Otro es el asunto de los equipos de protección. Han faltado equipos de protección. España tiene a día de hoy más de 50.000 sanitarios contagiados. Es terrible el dato. 50.000. Es terrible cómo ha golpeado la enfermedad al personal sanitario más que en ninguna otra parte del mundo. Más el primer país del mundo en número de contagiados. Cerca del 20 y tantos % del total de contagiados han sido sanitarios. Desgraciadamente, más de 70, casi 80 profesionales sanitarios han fallecido en acto de servicio, lo voy a decir así, en acto de servicio. De ellos 59 médicos. Hace poco tuvimos un acto y en breve tendremos otro. Esto es un parte de guerra, es decir, para nosotros como colectivo médico, lo tengo que decir con todo el dolor de mi alma, indignación porque ha habido el personal médico, el personal sanitario ha ido a esa guerra, pero ha ido sin el armamento ni el equipo adecuado que lleva un soldado, ¿no? Su casco, sus botas, su chaleco antifragmento y su fusil. En el caso nuestro armamento es una bata, unos guantes, una mascarilla adecuada. Pues eso ha faltado, digo a nivel nacional, eso ha faltado. Y las consecuencias las hemos visto. No ha habido, es que el problema es eso, que a nivel nacional ha pillado sin reservas de equipo de autoprotección. Y efectivamente, además, incluso en el cómputo que ha hecho la administración, que no lo ha desglosado, entendemos que bien, porque ahí faltan más. Es que en los hospitales se han infectado no solamente personal sanitario, es que porque entendemos que, por ejemplo, el conductor de la ambulancia ni se le considera personal porque suelen ser personas externas. Han caído también, han sido elementos importantes porque además han ido sin los mismos elementos de autoprotección, limpiadoras de los hospitales. Es decir, básicamente los personal de los hospitales, hablo a nivel nacional, no en todos los sitios habrá sido exactamente igual, pero le ha pillado sin estos elementos de autoprotección, que además podemos entender que pase la primera vez, pero no lo entenderíamos una segunda vez. Es decir, esto no puede volver a ocurrir. También entiendo que entre tomar medidas o no tomarlas, en el espacio europeo, más o menos se ha hecho lo mismo. Es decir, se vio en Wuhan, se vio que allí había un foco y prácticamente los países no hicieron o también hay que tener en cuenta que estos países, las economías pesan, el factor económico pesa, y parar la economía de un país me imagino que no debe ser fácil. Esto también hay que ponerlo en valor. Pero desde luego lo que no entenderíamos ni pandemia ni todos los días, es decir, también es un hecho nuevo, no se sabe quizás muy bien cómo actuar, pero desde luego una segunda vez no podría ocurrir. Aquí en el aspecto de los equipos de autoprotección, si escapamos mejor, porque además uno ha hecho referencia, alguien en el comentario ha hecho referencia de los que habéis puesto, fue por el tema del ébola. Aquí con el tema del ébola, el Ministerio, yo recuerdo aquello, tuvimos del Comité de Seguridad y Salud del propio INGESA, tuvimos varias reuniones y se hizo una compra de material importante porque es verdad, causó aquello, y si hemos escapado mejor es porque teníamos aquellos equipos de autoprotección. Aún así han faltado sobre todo en cuestión de batas impermeables, hay algunos equipos que han faltado, que han escaseado. Entendemos que las presiones que hacemos ahora sindicales para que nos falten, y si viene una segunda oleada nos pillan. Pero que hay que tener en cuenta que gracias a esos equipos de autoprotección que se compraron para el ébola, aquí hemos escapado bien. Si no, yo dudo que hubiéramos escapado también. Bueno, han sido muchísimos más los yo también te discrepo en una cosa. Nosotros que hemos estado en todas las videoconferencias con Ministerio y con todos los plenos del Consejo Territorial por parte de la ciudad, desde el primer momento
vinieron helicópteros para dotar de material IGESA, y yo puedo decir, y lo digo aquí sin ningún tipo de rubor, que al principio que nosotros tuvimos problemas porque nuestros pedidos teníamos un poco del ébola, pero tú sabes, los colectivos vulnerables, las residencias estaban que no tenían nada. Que no tenían equipo. No tenían nada, en la residencia eran unos colectivos muy... Residencias, centros de diálisis. Los centros de diálisis, los centros de Alzheimer, los que tenían asistencia a domicilio, eso al principio era un sin vivir. De hecho, nosotros, entonces, vinieron helicópteros y vinieron con material para IGESA, vinieron de las Fuerzas Armadas, y a nosotros nos dieron al principio algún tipo de material, lo puedo decir sin ningún tipo de rubor. Luego nosotros ya nos provisionamos y hemos seguido dando a todos los colectivos vulnerables. Pero eso es una realidad. Yo creo que en los primeros momentos es verdad que gracias a esos equipos, si no, hombre, hubiera tardado, pero es que en esto una semana es mucho tiempo. Ya, lo que pasa es que nosotros también ahora se está insistiendo mucho, por eso algo se ha aprendido de toda esta época. Se está insistiendo muchísimo por parte del Ministerio con respecto a todas las comunidades autónomas, lo que llamamos la reserva crítica. Es decir, que la reserva crítica sea por lo menos 2 meses. Que tú tengas, que además está obligando a que tú tengas, de hecho se está declarando qué tienes semanalmente. ¿Qué material tienes? ¿Qué tienes de previsión? ¿Qué tienes? Y la reserva crítica es uno de los factores más importantes que se utilizan como indicadores en las distintas fases de la desescalada. Un elemento que yo creo que había que introducir en las empresas privadas, donde la administración subcontrata, obligarle, porque según la ley de prevención el empresario es el que está obligado a darle, a proporcionar esos elementos de autoprotección. Si es privado, si es público es la administración. A que cuando salgan los concursos cuenten con esos recursos disponibles. Sí. Yo creo que es una cosa que hay que aprender y que hay que empezar a exigir a partir de ahora para que no nos encontremos de eso. Yo en esto es verdad que me he referido a la empresa pública en concreto, pero la empresa privada nos ha pasado en las empresas de ambulancia y tal, que ha sido el propio IGESA el que le ha tenido que ceder parte del material de protección, del material porque no disponían. La empresa privada ha estado totalmente, no tenía material de ningún tipo. Y ahí por eso digo, gracias a que se contaban con esos elementos de autoprotección hasta que pudieron llegar otros, evidentemente, pero pasaron algunas semanas que estaba el tema difícil, complicado, había que racionar. Incluso algún centro sanitario privado de aquí. Complicado, la cosa complicada, y lo que se trata es que esto no ocurra. Yo creo que además ha puesto de manifiesto que en España falta producción propia de equipos de protección. Hemos visto que las mascarillas ya nos vienen todas de China, es decir, y cuando los problemas son globales, tú te pones a la cola de que te quieran vender. Ya no solo que tengas el dinero para comprar, sino que te quieran vender porque todo el mundo pide. Entonces, probablemente haya que cambiar ese modelo, esa estrategia, y que el país tenga una capacidad propia de fabricación de equipos de protección, de respiradores, que han sido fundamentales en los pacientes graves, y de pruebas diagnósticas, y no estar dependiendo, nuevamente la comenta Rebeca, de China para todo. Porque cuando nos vienen mal, ya nos hemos dado cuenta de que aquí el último, ya sabes, es decir, que es muy importante que esto nos sirva de lección, aunque sea a sangre como lo hemos aprendido, para que haya un cambio de modelo y que tengamos una capacidad también más autóctona de responder ante, cuidado, este virus o los que vengan. Eso forma parte de lo que acabas de decir, de lo que anteriormente hablábamos del cambio efectivamente en el modelo de planificar las inversiones. Evidentemente el procurar en esos aspectos con relación a esos materiales el poder tener una capacidad de reacción inmediata por ser nosotros los fabricantes. Curiosamente, cuando llegabas antes de empezar el debate hablabais de las mascarillas y tú decías, Enrique, que la tuya, no sé por qué características, no lo he logrado pillar, estaba en otra cosa, decías, esta mascarilla o una mascarilla como esta yo la llevo utilizando 30 años. Pero hablamos de las de gomilla, las que hay ahora, las chinas, y las que son, digamos, la clásica. La mascarilla quirúrgica es lo que hemos usado siempre para operar. Yo llevo usándola más de 30 años, cuando era residente eran las mismas, ¿no? Nunca me he fijado en la mascarilla, de verdad, hasta ahora que ya creo que todos somos expertos en mascarilla,
Y bueno, estas las que hemos usado son lo que le llaman la FP1, que sirve cuando uno se lo pone para atender al paciente que está en mesa de quirófano, para no contagiarte ni contagiar, ¿no? Y bueno, es una cuestión que esto es lo que nosotros siempre hemos usado, ¿no? Que lleva 2 lazos para que en función de tu anatomía, de la comodidad, pues tú te atas arriba, o sea, detrás del cuello, en la nuca y arriba, ¿no? En el cráneo, de tal forma que tú te la colocas a la tensión. Ten en cuenta que nosotros a lo mejor estamos operando y según qué especialidades, horas, ¿no? ¿Esta es distinta? Esta es también una FP1, lo que pasa es que lleva unas gomitas sistema de sujeción que se sujetan detrás de la oreja. ¿Qué pasa? Pues que los cirujanos, los que operamos, pues esta nos resulta bastante molesta. Sé que hay dispositivos que hay por ahí de todo tipo para no, digamos, hacer esa presión, ¿no?, sobre la región retroauricular. Pero realmente, bueno, pues los cirujanos no están cómodos con ese tipo de mascarilla y curiosamente, pues de estas, las de toda la vida, desde 50 años, pues no están en el mercado. O sea, quizás no se sabe, no existe, se haya ¿no? hecho más para el uso común, que no para pues yo creo que al final haya terminado la mascarilla siendo algo más. Ya verás que las mascarillas, cuando lo lees, aunque ponga CE, la mayoría de ellas vienen en chino. Sí. O sea, eso es lo que nos ha hecho comprender de la absoluta dependencia que tenemos de un país que está a miles de kilómetros en cuestiones tan esenciales como puede ser pues la vida o la muerte, es decir, respiradores, insisto, respiradores, protección de los pacientes, protección de los sanitarios, porque cuando se protegía a los sanitarios se estaba protegiendo a los pacientes. Últimamente los mayores centros de contagio eran los propios centros sanitarios. Claro. Sí, sí. Además, es decir, porque hay materiales que los fabrican los chinos y otros que los fabrican. Por ejemplo, nosotros nos abastecemos también mucho del mercado alemán. El mercado alemán, con esto del coronavirus, cerró su factoría solamente para uso propio. Por ejemplo, el uso de batas. Las batas, sobre todo, las fabrican los alemanes y España compraba ese tipo de batas impermeables, ese tipo que se emplean en los EPI, a Alemania. En cambio, ahora se ha popularizado los buzos. Los buzos es algo propio de los chinos. Cuando veáis la imagen en China no veréis a nadie con batas impermeables. No, con utilizan los buzos. Entonces, incluso ellos te inducen a comprar este material porque yo lo fabrico y porque yo lo hago. Y si lo quieres bien y si no, tendríamos que tener un poco de tener producción. Ahí tenemos que fomentar a los empresarios que pongan ahí, que ahí hay un objetivo, que es empezar Perdón, Ángel, yo he leído en algún sitio que algunas de las fábricas, de las factorías que tiene Zara, las poquitas que tiene, ha reconvertido y estuvo haciendo en Galicia, la factoría de Galicia ha reconvertido. Y también las destilerías también habían reconvertido con el tema de gel hidroalcohólico. Es verdad que al principio, pero mira, ahora mismo nosotros tenemos por parte de la Agencia del Medicamento, hoy lo estaba lloviendo, como, sin exagerarte, como 20 alertas de mascarillas y como 10 o 12 alertas de test rápido. De test rápidos porque no cumplen, aunque tengan marcado CE, no cumplen los requisitos que tienen que cumplir. Claro, entonces ahora es un poco... Hay mucha demanda y entonces pues... Nos salen muchos productos, efectivamente, muchos productos, quizás todo... Pues teniendo en cuenta que eso ha llegado para quedarse, el gel hidroalcohólico, la mascarilla, que además, bueno, entre las cosas... buenas, si se puede decir de alguna manera, que podemos sacar de esta pandemia, es que nos hemos logrado incorporar eso a nuestro hábito diario. Todo el mundo en casa tiene su gel hidroalcohólico, todo el mundo cuando llega ya está acostumbrado a, pues eso, desinfectarse las manos cada de cuando en cuando, que si las suelas de los zapatos, y que todo eso está muy bien y muy saludable. Vamos a volver a la calle porque antes preguntábamos por la gestión de la pandemia que ha hecho el gobierno a través del mando único que establece el decreto del estado de alarma, y ahora queremos preguntar cómo ha respondido la sociedad, los ciudadanos, a esas medidas de confinamiento. ¿Usted cree que los ciudadanos lo hemos hecho bien? ¿Lo hemos portado bien? No, bueno, por mí casi 80% ya está portado bien, ¿vale? Yo, como estamos trabajando, tú sabes, de mantenimiento, yo están dando vuelta para toda la Ceuta y está encontrando la gente, está portando bien, de verdad. El único un par de gente pedimos Dios que ellos que piensen poquito para ellos y para nuestra familia.
La verdad, yo pienso que bastante bien en Ceuta. Aquí algunas comunidades he visto por la tele que han hecho botellones, aquí hay algunos impresentables que, estando en contacto directo con positivos, se han ido a celebrar su cumpleaños y la verdad que es una poca vergüenza. Más que nada, yo soy padre, tengo un niño y mi hijo apenas sale a la calle. Tengo madre, padre, todo el mundo tiene eso. Y los pobres están en la casa aguantando, haciendo la cuarentena como Dios manda, para que vengan 2 niñatos y la líen. Sí, en la primera fase hemos estado todos muy bien, la verdad que sí, que yo lo he visto que hemos estado bastante responsables los ciudadanos de Ceuta. Ya en la segunda ya se han vuelto un poquito locos, la verdad, pero bueno. Regular, hay que estar más, tú sabes, más consciente y más que no salga mucho a las calles. Algunos bien y otros mal, como en todos sitios, pero bueno, la mayoría en Ceuta lo ha hecho bien hasta ahora, que hemos metido la pata, digamos, por no decir amo. Está bien, lo creo bien. Aquí en Ceuta lo están, entre comillas, más o menos muy bien, sí. Bueno, regular. Tenían que tener un poquito más miramiento, que hemos estado muchos días encerrados y no vamos para atrás en vez de para adelante. La gente, uno sí y otro no, porque entre ellos se pelea, entre el Partido Popular y el otro se pelea. Entonces, ¿comprendes? No va a dar. Mal, porque hay muchos irresponsables. Es más, mira el último brote por un irresponsable o que no sé quién es, pero mira la pata que ha metido. Pues bueno, llevándolo poquito a poco, como estamos llevándolo, yo creo que lo vamos llevando bien. Lo que pasa es que tenemos que tener más precaución, más distancia, utilizar más la mascarilla, higiene, pero bueno, poquito a poco vamos llevándolo. Pues yo le daría un alto de mal. Hay veces que no lo estamos haciendo muy bien y lo peor es que, por ejemplo, en mi profesión nos culpan a nosotros, a los bares y restaurantes, cuando de momento nadie se ha intoxicado ni nadie ha salido contagiado de un bar y un restaurante porque llevamos las medidas tal y como nos lo han dicho y hecho. Y el hecho es que lo tenemos a la vista, que vayan y las inspecciones salen todo bien. Entonces ha habido un brote aquí en Ceuta que lo hemos acusado porque la gente, claro, se asusta y no han echado las culpas a los restaurantes. Y de aquí lo que sí saco es un apoyo a todos mis compañeros que lo estamos haciendo o procurando haciéndolo lo mejor que podemos y de momento, gracias a Dios, no ha habido ningún brote por causa de los restaurantes. Muy bien, la verdad, muy bien. Hemos sido muy ejemplares. Bueno, pues hay opiniones para todos los gustos, en fin, yo creo que en general todo iba muy bien, pero eso es lo que decías antes el doctor. Esto es un virus que se transmite, que se dispara y que de repente pues afecta a muchas personas conforme nos vamos moviendo de un lado a otro, vamos a un sitio o nos relacionamos con alguien, ¿no? Sí, esto es lo fundamental que la gente que tiene que saber para poner en práctica su responsabilidad individual y protegerse. Sí, como decíamos antes, ¿no? Esa incertidumbre, es decir, no se sabe por qué hay personas, en principio pues con cierta edad, incluso con alguna enfermedad de base, yo los he tenido en consulta, que han pasado el virus y no se han enterado, porque se han hecho una analítica, le han hecho una inmunoglobulina G y han visto que lo han pasado. Y sin embargo no han tenido síntomas. Ese es quizás el mayor peligro de este tipo de virus, que puede estar traspasándose de persona a persona sin tener síntomas, porque por ejemplo el ébola, que era un virus con una muy alta letalidad, era un virus que daba muchísimos síntomas, o sea que tenía una capacidad, digamos, tan letal que el virus tenía poca capacidad de propagación, aunque era muy infeccioso, mucha capacidad de contagio, pero se acababa en sí mismo porque mataba. Lo que hace es que hay muchas personas que no saben que tienen el virus, los portadores asintomáticos o paucisintomáticos, es decir, que tienen pocos síntomas o que pueden confundir con un simple catarro o con una, entre comillas, gripe, ¿no? Y que pueden estar haciendo su vida normal. Sin embargo, sí hay personas que parece,
en principio edad avanzada, enfermedades cardiovasculares de base, inmunodepresiones, diabetes, etcétera, etcétera, pero sabemos que hay una carga genética que hace que unas personas reaccionen, digamos, muy mal frente a ese virus y terminen desarrollando una neumonía muy agresiva que los puede llevar a la muerte, e incluso estamos viendo problemas renales, problemas neurológicos, problemas circulatorios, trombos. Es decir, es un virus que es traicionero como todos los virus y con una capacidad de contagio bastante elevada, y que puede transmitir esa sensación de impunidad a quien no se nota esos síntomas graves, pero que puede, y hay que recordar que cada uno cuenta, porque puedes transmitírselo a aquella persona, a un familiar o a una persona que esté por allí mayor, y esa persona puede terminar falleciendo. Estamos hablando de una letalidad de en torno al 10-15%, o sea que cada 10 personas pues 1 o 2 pueden fallecer. Eso en medicina es una letalidad muy alta. ¿Y en qué medida ha podido influir negativamente para que controlásemos cada uno de nosotros este periodo de pandemia? Cuando estábamos confinados, pues se trataba de eso, nadie podía salir. Pero yo recuerdo al principio que se decía que este virus afectaba fundamentalmente a la gente de mucha edad, de determinada edad hacia adelante, o gente que tuviera patologías previas. Esto en el... Sí, pero eso, igual que los protocolos, fue cambiando. Claro, totalmente. Por eso digo al principio. Totalmente. Mayores de 80 años, después dijeron mayores de 70, ahora mayores de 60. Y te hablo, por ejemplo, de médicos. Yo recuerdo, o sea, de las tristes estadísticas de médicos fallecidos, hay una doctora que falleció con 27 años. Totalmente. Claro, es decir, en el momento en que se cambia de fase, esa era la pregunta, ¿en qué medida ha podido influir eso en las personas que ni eran mayores de edad ni tenían patologías previas? Desde la Consejería de Sanidad habéis hecho el seguimiento de más de 1000 personas. En este momento eran 300, me decías antes. No, nosotros tenemos de contactos ahora mismo, contactos aislados por nosotros 245, pero hemos tenido 1900 y pico en total desde que empezó la pandemia. ¿Y esto se ha notado de alguna manera? Vamos, nosotros aquí hemos tenido la suerte, por decirlo de alguna manera, que todos esos contactos, la mayor parte de los contactos, la hemos tenido aislados en domicilio. Hemos podido aislarlos en domicilio, que significa que no han sido graves para tener que estar hospitalizados. Pero no podemos olvidar que aquí han habido también 4 muertos, ¿eh? Aquí ha habido 4 fallecimientos al principio de la pandemia. Entonces, han habido algunos hospitalizados, algunos en observación, pero en general, aquí en Ceuta, la gente ha estado en aislamiento domiciliario. Entonces, lo que tú comentabas antes también de las mascarillas, Ángel, en mi opinión también, cuando estábamos confinados, la mascarilla no era tan necesaria, porque éramos convivientes todos. Ahora, ¿cuándo se hace más necesaria? Cuando volvemos a la vida social. Sí, pero yo recuerdo en el supermercado la gente, que ahí sí había una convivencia más estrecha en un supermercado, la gente sin mascarilla, porque no era necesaria. Pero había muy poca gente, Ángel. Pero había. Y la gente mantenía las distancias. Pero había. Los propios supermercados lo establecían. Pero en esto hay que ser más claro. Es verdad que estábamos confinados, y es cierto que ahora que no estamos confinados es cuando hay que hacer más uso, si eso es de cajón, eso es matemático, pero no quita que desde el primer momento se hubieran utilizado las mascarillas. Es que es verdad que ha habido... Debería de haber sido así, aunque efectivamente... Quizás los mensajes contradictorios han tenido que ver un poco con la incertidumbre y con lo que se ha ido descubriendo durante el periodo de pandemia, no lo sé, pero por ejemplo también ha sido muy discutida las franjas horarias, porque los primeros días que se dijo que se podía salir a hacer deporte a partir de las 8 de la tarde, yo escuchaba la cuna de la Legión claro, era una broma al lado de lo que pasaba por la calle Real. Estaba claro, y por la Marina. Concentras en muy poco tiempo a mucha gente. Vamos a ver, si no podías ir a ningún lado, o sales a hacer deporte, a correr, o sales a andar, y es una gran cantidad de población. Aquí tampoco hay... En unas determinadas... Nos podían haber dejado coger el coche, habernos ido a Benzúa a andar, pero no podías coger el coche. Tenemos poco terreno. En fin, teníamos poco terreno, y ahí lo que hay. Y ahí no es que la gente fuera muy descerebrada, no señor. Vamos a ver, es que es una franja horaria reducida, que no te dejaban salir antes de las 8 y a las 4.000 habitantes, a las 8 todo el mundo estaba detrás de la puerta, 19 kilómetros cuadrados, y ahí lo que hay. Entonces quizás la franja horaria debería estar más repartida, haber sido, quizás. Todo eso en teoría responde al Consejo de Expertos, pero bueno, hay gente que opina que podía haberse dispersado a lo largo de todo el día el poder salir a hacer deporte, pero bueno, eso sí, condicionando esa práctica de deporte a que fuese una persona individual y que fuese en un espacio pues pero abierto. Yo sobre todo es el mensaje contradictorio.
no se produciría la misma aglomeración de... Hombre, por eso también la ciudad puso circuitos, o sea, a la hora de andar y tal, una de las cosas que establecimos primero es que intentábamos que el que fuese hacia un sitio no se cruzase con el otro, y son circuitos que costó mucho trabajo, no te pienses que todo es fácil, pero intentamos hacer circuitos para evitar precisamente esa concentración. Es que hay lo que hay. Es que tenemos lo que tenemos, y andamos por el mismo sitio. Efectivamente, entonces hay lo que hay. Bueno, yo decía que conforme ha ido avanzando la pandemia, bueno, se han ido descubriendo cosas, y vuelvo un poco, antes de entrar en la recta final del debate, al planteamiento inicial. ¿Esto hasta dónde nos va a llevar? Porque vaya a ser que de repente finalice esta última prórroga del estado de alarma, que no sabemos en qué va a consistir exactamente. Se va a publicar un Real Decreto el próximo martes, creo, con relación a este asunto, pero a ver si se va a concluir esta prórroga, este estado de alarma, y nosotros pues seguramente vamos a tener que seguir un poquito con nuestras medidas, ¿no? Hombre, nosotros pensamos, esperemos que la semana transcurra con tranquilidad, esperemos, lo único que puedo decir. Podemos pensar que a lo mejor el lunes el coletazo fue de los de la semana pasada, algunos de los casos eran coletazos y como consecuencia de la semana pasada. Esperemos que se normalice la situación, pero yo particularmente pienso que si alguna comunidad no ha podido pasar de fase por determinadas circunstancias, pienso que habrían algunas medidas en los decretos de terminar el estado de alarma. O sea, yo no me creo que nadie se vaya a abrir el estado de alarma así. Es complicado. Yo pienso, no lo sé. Hay comunidades que están en una fase y comunidades que están en otra, en fases distintas, pero el momento que se permita la movilidad, por ejemplo... Bueno, la movilidad entre provincias, sabes que se está discutiendo. Unos dicen que si la movilidad al final de la fase 3, otros que sí, no está claro. En el caso de Ceuta, decías antes que efectivamente nos ha beneficiado el cierre de la frontera, que estuviésemos confinados aquí. Y el cierre de Algeciras, no podemos ir a ningún lado. En el caso de la frontera parece que no se va a abrir, y además por otras causas también. Pero en el caso del puerto, del barco, efectivamente, bueno, podrán venir de cualquier parte de España. Bueno, ahora mismo nosotros ayer estuvimos, el consejero estuvo y estuve yo, hemos tenido varias reuniones también con las navieras y con la autoridad portuaria. Se están estableciendo medidas de control en toda la autoridad portuaria y también las navieras. Las navieras también tienen sus medidas de prevención y de precaución en todos sitios. Todo el mundo está haciendo lo que puede hacer, lo que debe hacer. Lo que costará acostumbrarnos a que no tener que coger el barco al último minuto, habrá que intentar promocionar la compra del billete online, etcétera, etcétera. Toda una serie de medidas, a lo mejor no estábamos acostumbrados y tendremos que empezar a hacerlo. Yo me gustaría ser un poco más realista, aunque sea más, a lo mejor el que amargue la noche, ¿no? Pero yo opino como médico que hasta que no haya una vacuna, y las vacunas, ojo, tienen que tener seguridad y eficacia. Eso no sale de la noche a la mañana, que por ahí se oye, no, la vacuna está ya. La vacuna lleva en su proceso de fabricación y de investigación, en este caso además de investigación. O un tratamiento eficaz para los casos graves, que hoy por hoy tampoco lo hay. Hasta entonces tenemos que tener en cuenta que estamos en el mismo riesgo que hace 3-4 meses cuando todo empezó. Es decir, la posibilidad de que el virus se siga contagiando va a depender mucho, aparte de todas las medidas colectivas, de las medidas individuales. Claro, aquí totalmente. Es fundamental que cada ciudadano de Ceuta, no, de España, no, de Europa, no, del mundo, porque no dejamos de ser humanidad, sea consciente de que en el momento en que entras en contacto con otra persona, la toca, estornudes, tosas, etcétera, etcétera, la posibilidad de contagio es alto. Y se supone que en otoño, por las condiciones climatológicas, puede ser que en Europa podamos tener una segunda oleada. Y para eso es fundamental que estemos plenamente preparados, porque si no recibiríamos un golpe sobre ya una Europa bastante herida. Si os parece, nos vamos con un tercer y último bloque de aquellas personas que hemos encuestado, con una tercera pregunta que se refiere precisamente a lo que estábamos hablando, la necesidad de prorrogar el estado de alarma o no. ¿Usted cree que la prórroga esta del estado de alarma debería de estar más tiempo? Sí,
por mí sí, de verdad, porque todavía hay mucha gente que como no ha hecho ni pruebas, ¿vale? Mucha gente no ha hecho pruebas y bueno, nosotros, mira, estamos una empresa, trabajando en una empresa y no paramos ni ningún minuto. El REVI está trabajando más tiempo y todavía no está hecho de prueba ni nada, ¿vale? Entonces, ¿qué decimos? Entonces, mejor que damos más tiempo. A ti, que pedimos a Dios que el gobierno mira por nosotros y da más tiempo, no pasamos la fase 3 porque todavía no estamos preparados para la fase 3. Por mucho más no lo sé, pero que deberían de prorrogarlo sí, porque todavía el virus todavía no se ha ido y hay que ser realistas y hasta que no haya una vacuna o se hagan las suficientes pruebas, pues debería de prorrogarlo. Yo creo que en realidad sí. Deberíamos de ser más conscientes de que estamos viviendo con el virus, que todavía están aquí, vamos, está aquí para quedarse, que no... Por lo menos un mes más será bien. Yo creo que no, porque eso es darle la mano ancha a él y hacer lo que le dé la gana, y aquí estamos los de Ciudadanos para aguantar. Sí. Más tiempo, ¿no? Sí, sí. No, hombre, porque si no sería un caos para la población. Porque psicológicamente la gente se enfermaría, nada más de no poder salir a la calle, de no hacer sus actividades, lo que es el día a día, su rutina, y para los niños, para los críos también, que le afectaría mucho, y para la gente mayores. Yo sí, un poquito más sí, porque por lo menos que no haya esto que hay, hija mía, porque es que te echa de verdad, yo lo paso muy mal, y como yo estará todo el mundo. Porque la edad nuestra ahora a las 8 tienes que recogerte porque te da apuro. De verdad que es que estamos, pero bueno, a poquito a poco. Hombre, según cómo sea la cosa, Si la cosa va largo, hay que estar largo. Si la cosa va corto, hay que estar corto. O sea que eso es sobre la masa, ¿comprendes? Sí. Y aparte creo que lo que pasa de fase lo están haciendo demasiado rápido. Yo supongo que sí. Sí, porque desde luego que cuando hemos pasado a la fase 0 la gente se la ha ido de las manos, hemos tenido muchas reuniones y miramos cómo estamos ahora mismo, en un estado que no deberíamos de estar, pero bueno, a ver si así con un poquito de susto la gente lo lleva más mejor y a ver a ver si aprendemos, porque el susto lo llevamos y la gente se lo está tomando a cachondeo cuando no es un cachondeo, el virus está ahí y esperemos que vayamos mejorando. Yo no. Al virus hay que tenerle respeto, no miedo. Miedo en la vida. Y con las medidas que nos dan, pues para adelante. Yo no prolongaría el estado de alarma porque hay que mover, la economía se tiene que mover y ahora mismo estamos estancados y esto va a suponer un paso atrás muy importante. Por supuesto. Porque mira lo que pasa. Bueno, pues ya lo han oído, hay gente que opina que efectivamente tenemos que seguir teniéndole mucho respeto y mucho cuidado al virus, que es lo que veníamos comentando con respecto a que no va a desaparecer, va a seguir estando entre nosotros y va a ser fundamental que tengamos la responsabilidad de mantener todas las medidas de precaución necesarias para frenarlo, por lo menos hasta el momento en que llegue la vacuna. Estamos en los últimos minutos del programa, en la recta final. Me gustaría que hiciéramos una pequeña ronda de intervenciones para conocer vuestras conclusiones finales, pues a título de concienciación de lo que queráis. Bueno, pues por parte de nosotros, la ciudad, solamente hacer un llamamiento a todos los ciudadanos, por favor, seamos prudentes, como bien hemos dicho todos, el virus está entre nosotros todavía, y nos queda todavía convivir con ello. Tenemos que aprender a convivir con el virus. Y mientras no haya la vacuna, entonces o un tratamiento adecuado, como bien ha dicho el doctor Roviralta, tenemos que mantener todas las medidas de seguridad. No ya como ciudadanos, como individuales, sino como formamos parte de un conjunto y de una comunidad. Eso es el llamamiento que yo hago desde aquí a todos. Bueno, y solamente dar las gracias a vosotros y también a todo mi equipo que no ha tenido ni sábados, ni domingos, ni lunes, ni martes. Eso lo sabéis todos. Lo sabemos. Bueno, desde Comisión Obrera, pues, hacer un llamamiento, evidentemente, una concienciación. Habría que buscar un equilibrio entre poder desarrollar nuestra actividad normal, nuestro trabajo, con mantener ciertas medidas que nos dicen los técnicos que hay que mantener, que además son fáciles. Distanciamiento, lavado de manos.
yo creo, y uso de mascarillas donde bueno, pues no se pueda mantener esta... y que se pueda compaginar la actividad laboral tan necesaria con estas medidas. Y por otro lado, un llamamiento a la Administración para que, bueno, este informe que venimos elaborando año tras año y que venimos insistiendo en la necesidad de dotación de recursos para la sanidad ceutí, porque estamos a la cola, no paro de repetirlo, como hace años que llevo repitiéndolo, que hagan algo, porque bueno, pueden venir estas cuestiones, ¿no?, como en este caso ha sido una pandemia, y que nos pille desde luego igual o en la cola media del sistema, es decir, con los mismos recursos que puedan tener el resto de comunidades, que según los datos del Ministerio no es así, estamos en inferioridad de condiciones, tanto en recursos, como digo, de personal, como en recursos humanos. Por poner un broche o dar un dato, ¿cómo puede tardar un centro de salud 10 años en reformarse, como es el Centro 3? Porque han pasado varias legislaturas de varios partidos políticos, tan difíciles, tan caro es. Con esto es una muestra de la sanidad que tenemos y que hemos tenido. Doctor. Bueno, yo he estado viendo, como vosotros, los comentarios de la calle, y la verdad es que me han parecido muy juiciosos, ¿no? En definitiva, los ciudadanos están concienciados de la importancia que tiene todas estas medidas que se recuerdan continuamente, del distanciamiento social, de la higiene de las manos, del uso de mascarilla en las circunstancias oportunas. Pero lo más importante es que han recordado que el virus sigue ahí, que no lo veamos no quiere decir que no esté, y por tanto no es miedo, es respeto, y la importancia de que la acción individual, de que cada uno de nosotros actúe concienzudamente y cívicamente es fundamental, es fundamental. Desde el punto de vista profesional también es fundamental que se refuerce la sanidad, tanto con recursos materiales como con recursos humanos. Nos hemos dado cuenta, desgraciadamente nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la sanidad, la salud, cuando las cosas van mal como hemos podido ver. Y no puede pasar, no puede volver a pasar lo que ha pasado. Y que el otoño está ahí y existe ese riesgo de que podamos tener un rebrote. No hablo de Ceuta, hablo a nivel nacional o mundial. Y por tanto, para mí el mensaje fundamental es que no podemos bajar la guardia. Pues ahora nuestros espectadores nos van a ver levantarnos, ponernos las mascarillas como debe ser, mientras nuestros compañeros desde control despiden con imágenes el programa. Muchas gracias por haber venido a la tele, gracias por vuestra aportación, que ha sido realmente intensa, y sobre todo por habernos ayudado a cumplir el objetivo principal, el transmitir a la opinión pública la necesidad de que hay que estar concienciados y hay que luchar contra el virus, teniendo muy en cuenta siempre presente a cada momento las medidas de seguridad y las medidas de distanciamiento, de la mascarilla, el lavado de manos, todo lo que hemos hablado aquí y que ustedes también conocen perfectamente. A ustedes gracias también por habernos visto en este segundo debate a 3. Hasta el miércoles que viene. Buenas noches.